grabar, esperen. Ya, estamos grabando. Ya, primero que todo espero que estén bien, que hayan podido repasar los videos y la cápsula anterior. Se las dejé ya disponibles en archivos de Teams. Ahí sí la pueden revisar cuando a ustedes más les acomode. Ya, la clase de hoy vamos a revisar la segunda parte de la clase de destilación. Y esta clase se va a dividir en dos partes, ya como les prometí la vez pasada. La primera parte va a ser una parte expositiva y la segunda parte va a ser interactiva. ¿Ya? Ahí sí espero terminar un poco antes de las 11 de la mañana. ¿Ya? De nuevo trato de hacer de que las clases duren más o menos 1 hora y media. Ahí sí deberíamos estar súper bien con el tiempo que nos queda para hacer la clase. ¿Ya? Quise comenzar la clase un poquito más tarde porque entiendo que están cansados. Yo igual me levanté temprano, pero de todas maneras prefiero empezar la clase un poquito más tarde. De manera que ustedes puedan estar un poquito más descansados, entendiendo toda la cantidad de cosas que deben estar haciendo para cumplir los compromisos académicos de la universidad. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la primera parte de la clase, que va a ser eh, la parte expositiva. Posteriormente les voy a pedir que descarguen un archivo que se encuentra en archivos de Teams, ¿ya? Que es la parte que sale el enunciado de la parte interactiva del problema. Ya la idea es que puedan desarrollar las pruebas o pueden imprimir el documento si es que pueden. Si no, lo pueden desarrollar en el computador utilizando eh, PowerPoint y líneas para ir esbozando las líneas de operación, alimentación y agotamiento que correspondan para responder cada una de las preguntas. ¿Ya? Ahí sí les voy a pedir antes que por favor descarguen de archivos de Teams un archivo que está asociado a esta clase 9, que es el enunciado de la parte interactiva para que la tengan disponibles para la segunda parte de la clase. ¿Ya? De todas maneras, en el interludio que nos vamos a dar en la clase, les voy a instar nuevamente a que descarguen este documento. Ya, entonces vamos a resolver un ejercicio de destilación de manera expositiva. Ya. Este es el problema. Dice 2000 kilogramos por hora de una mezcla de compuestos químicos A y B con una composición de 50% en peso de A requiere ser separado mediante destilación para conseguir una solución con una fracción en peso de 85% de A y otra solución con una fracción en peso de A al 10%. Para ello se pide responder las siguientes preguntas, ¿ya? Que son las preguntas clásicas asociadas a un problema de destilación. Encuentre los caudales molares de los productos de cabeza y cola. Esa es la primera parte del problema. Determine la razón de reflujo mínima para su torre de destilación si la alimentación es vapor saturado. Encuentre, ya, y esto obviamente ustedes saben que las condiciones de la alimentación determinan la línea de alimentación, ¿no es cierto? Cuando nos dicen que eh, la alimentación es vapor saturado, eso significa que el total de la alimentación va a subir por la sección de enriquecimiento, ¿no es cierto? Y obviamente va a aumentar el caudal de vapor que va a circular hacia la parte superior de la columna. Entonces, obviamente, eso lo vamos a tener en cuenta para poder estimar el parámetro Q que nos permite encontrar la pendiente y el coeficiente de posición asociado a la línea de alimentación para poderla esbozar. Por otro lado, encuentra el número de platos de su torre de destilación si se quiere diseñar con una razón de reflujo 2 veces la mínima. Entonces, obviamente, en primera instancia vamos a determinar esa razón de reflujo mínima y le aplicamos a esa razón de reflujo mínima, la multiplicamos por 2 y obviamente eso nos va a cambiar todas las pendientes de las curvas de operación de nuestra torre de destilación. Y nos piden considerar un condensador total y una alimentación compuesta por vapor saturado, que es lo mismo que se mencionaba más arriba. Nos piden determinar los caudales de vapor que se condensará y la cantidad de vapor generado por el calderín. ¿Ya?
En la parte interactiva también les voy a pedir esta pregunta de aquí, pero les voy a pedir determinar los calores involucrados para, o los requerimientos de energía que requiere el calderín y los requerimientos de energía que requiere retirar el condensador de nuestra torre de destilación. Recuerden que obviamente eso es súper importante para poder setear la potencia de nuestro calderín para que la columna de destilación funcione adecuadamente, y por otro lado, al tener el caudal de calor que nosotros tenemos que retirar en la parte superior de la columna, eso nos permite determinar también la cantidad de agua que nosotros vamos a requerir para refrigerarla, ¿no es cierto?, para mantener las condiciones de estado estacionario. Entonces esos flujos de calor nos van a permitir estimar en las áreas de transferencia de nuestros intercambiadores de calor, tanto del calderín como de la parte superior de la columna. Y nos informan los pesos moleculares de las especies que están involucradas en este proceso. ¿Alguna duda, consulta con el enunciado de la pregunta? ¿O está claro? ¿Está todo claro? Ya. Ya, lo primero que debemos hacer, al igual que lo que revisamos en la cápsula de video y en la sección anterior, es transformar los caudales o las concentraciones y los caudales de nuestro sistema a una base molar, dado que nos informan que caudales másicos y concentraciones másicas. Entonces eso va a ser la primera pega que vamos a hacer, transformar a concentraciones y flujos molares los datos que nos informan nuestro problema. ¿Cierto? Vamos a ocupar la misma estrategia. Recuerden que para poder transformar el caudal de alimentación a caudal molar, nosotros podemos optar por dos estrategias, ¿cierto? La primera es, dadas las fracciones másicas que tiene nuestro caudal de alimentación, estimar la cantidad de caudal másico de cada una de las especies, y ocupando los pesos moleculares podemos transformar los caudales másicos asociados a cada una de estas especies en caudales molares y sumamos los caudales, y eso nos permite estimar caudal total. Hay otra alternativa que se puede hacer calculando un peso molecular promedio, ¿no es cierto?, tal como lo hicimos en la sección anterior. En este caso, la alimentación nos dicen que se alimenta con 50% en pesos de A, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, dado que se alimentan 2000 kilogramos por hora, 1000 kilogramos por hora corresponde a cada una de las especies. Dado que nos informan los pesos moleculares, nosotros transformamos cada uno de estos caudales másicos asociados a cada una de estas especies, los transformamos a caudales molares, lo cual nos va a dar un total de moles que entran a la columna de 17,14 kilomol por hora, ¿no es cierto? Simplemente tomando las concentraciones de la alimentación, que es un 50% en peso. Y la alimentación total son 2000 kilogramos por hora. Por otro lado, nos informan además que la alimentación tiene un 50% de concentración en peso, ¿cierto? Entonces tomamos el 50% en peso y lo transformamos a moles, ¿no es cierto? Tomamos una base de 100 moles, por lo tanto 50 corresponden a la especie A, la cual la transformamos en moles, y obviamente 50 kilogramos corresponden a la especie B, y los dividimos por los pesos moleculares, los cuales nos da una concentración molar de 0,58, que es distinta a la de 0,5. Repetimos el procedimiento para la concentración del producto de cola y del producto de cabeza, ¿no es cierto? El producto de cola nos dicen que tiene una concentración de A de 10% en peso, y al transformar ese 10% en peso a porcentaje molar nos da 0,13, y el producto de cabeza, que tiene una concentración en peso de 85% en peso, ¿no es cierto?, la transformamos y nos va a dar una concentración en peso de 0,89. Ya para poder estimar los caudales de cabeza y cola, dado que nosotros conocemos las concentraciones de estas dos corrientes de salida, aplicamos un balance de masa global a nuestra columna de destilación, ¿cierto? Nosotros sabemos que a la columna de destilación entran 17,14 moles o kilomoles por hora, y
la abandonan por el rehervidor de nuestra columna, ¿no es cierto?, que es el calderín, que tiene asociado el caudal B, y por el producto de cabeza, que tiene un caudal D, ¿cierto? Haciendo un balance de masa por componente, nosotros sabemos que estos 17,14 tienen una concentración de 0,58, ¿cierto? Asociado al producto de cola, que tiene una concentración de 0,13, y asociado al producto de cabeza, que tiene una concentración de 0,89. Al despejar este sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no es cierto?, de dos ecuaciones y dos incógnitas, llegamos a que el caudal del producto de cola es 6,99 kilogramos partido por hora y del producto de cabeza de 10,15. ¿Alguna duda, consulta en cómo se transforman los caudales y concentraciones másicas a molares? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está todo claro? Esto es como el primer paso para poder resolver cualquier problema de destilación, transformar las concentraciones a concentraciones adecuadas. Dado eso, ya respondimos la primera pregunta asociada a nuestro problema. La segunda, nos piden determinar la razón de reflujo mínima para su torre de destilación si la alimentación es vapor saturado. ¿Ya? Si la alimentación es vapor saturado, ¿no es cierto?, por cada mol de alimentación que nosotros pongamos, se van a ir 0 moles de alimentación a la zona de agotamiento. ¿Por qué? Porque como la alimentación es vapor saturado, eso significa que íntegramente todo el vapor va a subir y no va a arrastrar ninguna corriente más, dado que está saturado, ¿no es cierto?, no tiene calor sensible que pueda entregar a alguna otra corriente. Y de esa manera va a subir íntegramente por la sección de rectificación. Eso quiere decir que el Q de nuestra línea de alimentación es 0. ¿Por qué? Porque vapor saturado, y el vapor saturado va a subir por la sección de rectificación y no va a bajar nada por la sección de agotamiento. De esa manera, al considerar Q igual 0, tomando en cuenta la ecuación de la recta de la línea de alimentación, la que igual la muestro aquí, ¿no es cierto?, nosotros podemos determinar la ecuación que describe la línea de alimentación, ¿cierto? En este caso, como Q es 0, ¿no es cierto?, simplemente este lado de la ecuación se va a eliminar, ¿no es cierto?, porque es 0, y acá va a quedar XF. Eso significa que la línea de alimentación va a formar una diagonal, ¿ya? Y obviamente la vamos a poder esbozar muy fácilmente. Entonces, de esta manera, tomando esta línea de alimentación y tomando la línea de operación de la zona de rectificación, cuya ecuación se muestra acá, nosotros podemos esbozar la línea la línea de operación de la zona de rectificación utilizando la intersección de la línea de operación de la alimentación con las condiciones de equilibrio de nuestro problema, tal como se muestra acá. Entonces, lo primero que debemos hacer es esbozar la línea de alimentación. La línea de alimentación nosotros dedujimos que es constante y tiene un valor igual al valor de la alimentación, dado que es vapor saturado. Entonces nosotros esbozamos esta curva, que es la que se muestra acá, que es la línea de alimentación es la línea de operación de la zona de la alimentación. Posteriormente tomamos las concentraciones de el destilado, ¿no es cierto?, que es 0,89. Entonces, la línea de operación de la zona de rectificación va a partir en este punto de 0,89, 0,89, tal como se estableció en las cápsulas anteriores. Y para poder determinar la razón de reflujo mínimo, la cual nos va a entregar un número infinito de platos, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos esta condición, intersectamos la línea de operación de la zona de rectificación con la intersección de la línea de alimentación, ¿cierto? Se va a formar una línea de operación de la zona de rectificación que nos va a formar una cantidad infinita de platos. ¿Por qué una cantidad infinita de platos? Si nosotros dibujamos las etapas de equilibrio, ¿no es cierto?, vamos a ver que estas etapas de equilibrio nunca van a poder atravesar hacia el otro lado de la columna
para poder encontrar condiciones que nos permitan producir un producto de cola en las condiciones que nos están pidiendo nuestro problema. Nicolás, cuéntame. Profe, el gráfico de equilibrio nos va a entregar siempre la línea de Sí, equilibrio. exacto, es un dato del problema. Se los Ah, puedo entregar de dos maneras distintas, ¿ya? Yo les puedo entregar una tabla donde se les muestre los datos de temperatura y los equilibrios asociados al vapor y al líquido, ¿ya? De esa manera ustedes van a poder esbozar esta curva que se muestra acá, ¿ya? Una de las cosas que hice en la cápsula de video, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que van a tener que hacer, si tienen la duda, revisen la cápsula de video y ahí se explica cómo poder fabricar esta curva, ¿no es cierto?, a partir de los datos de equilibrio. De todas maneras, en el problema que vamos a resolver, yo muestro la tabla y se los voy a explicar brevemente cómo se establece esa curva de equilibrio. ¿Está claro, Nicolás? sí, profe, está claro, Ya. gracias. Sí. Esta curva siempre es un dato del problema y si ustedes quieren dimensionar una torre de destilación en las condiciones que nosotros estamos estudiando, van a tener que contar con la curva de equilibrio. Dado eso, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar la curva de equilibrio, ¿no es cierto? La línea de alimentación va a chocar a la línea de equilibrio en un punto determinado y tomando esa intersección nosotros esbozamos la curva de la zona de rectificación, ¿cierto? De esta manera, como les comenté, se va a formar una cantidad infinita de platos. ¿Por qué? Porque puedo acercarme infinitamente hacia este punto y voy a encontrar que va a tener una cantidad infinita de platos, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros no podemos tener una columna que tenga una cantidad infinita de platos, por lo tanto nosotros tenemos que trabajar sobre ese reflujo mínimo, que es una condición termodinámica para que se satisfagan los balances de masa dentro de nuestro problema. Tomando eso en cuenta, ¿cierto? Determinamos la intersección del coeficiente de posición de la línea de rectificación en condiciones de reflujo mínimo y encontramos que la intersección con el eje Y tiene un valor de 0,4, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el coeficiente de posición se puede determinar a partir de este miembro de la ecuación. Entonces, nosotros tomamos este miembro de la ecuación, que es XD partido por 1 más RD, donde RD es la razón de reflujo, y este lo igualamos a 0,4. Nosotros sabemos que la concentración XD es 0,89, y de esta manera podemos encontrar la razón de reflujo mínimo, que tiene un valor de 1,225. ¿Alguna duda o consulta con esto? ¿Les quedó claro? ¿Sí? De esa manera se determina la razón de reflujo mínimo. Entonces, volviendo al problema, y avanzamos un poquito, ¿no es cierto? Encontramos los caudales molares de producto de cabeza y cola, ¿no es cierto? Que eso fue lo primero que hicimos utilizando los pesos moleculares. Posteriormente determinamos la razón de reflujo mínima, utilizando las características de la línea de alimentación y las concentraciones del producto de cabeza de nuestro problema. Ahora vamos a determinar el número de platos de la torre si trabajamos dos veces sobre el reflujo mínimo. Entonces lo primero que debemos hacer es, ya determinado el reflujo mínimo, determinar la razón de reflujo de nuestro problema. En este caso, como la razón de reflujo era 1,225 y estamos trabajando dos veces sobre esta razón de reflujo, la razón de reflujo va a tener un valor de 2,45. Ya, dado eso, determinamos el nuevo coeficiente de posición de la curva de operación de la zona de rectificación, ¿cierto? Nosotros sabemos que este tiene un valor de XD partido por 1 más RD. XD tiene un valor de 0,89, tal como se establece en el enunciado del problema. Recuerden que si nosotros hicimos una transformación entre las concentraciones máxicas y molares, y eso es muy importante para que ustedes lo puedan determinar adecuadamente. Y esto está dividido por 1 más 2,45, que es la nueva razón de reflujo, y esto nos da un coeficiente de posición de 0,26 asociado a la línea de operación de la zona de rectificación. Tomando ese coeficiente de posición, ¿no es verdad? Que tiene un valor de 0,26, y tomando el punto de inicio de la línea de operación de la zona de rectificación,
que parte en el punto de 0,89, 0,89, nosotros esbozamos esta curva. Ya. Esta curva va a intersectar a la línea de alimentación en un determinado punto. Y en dicho punto también debe pasar la línea de operación de la zona de agotamiento, ¿no es cierto? Que es la línea de operación que describe la relación que existe entre los vapores que suben y los líquidos que bajan de la zona abajo del plato de alimentación. Tomando eso en cuenta y sabiendo que el producto de cola tiene que tener una concentración de 0,13 en base molar, nosotros tomamos ese punto de inicio, que es un punto por el cual pasa la línea de operación de la zona de agotamiento, y podemos esbozar la línea de operación de la zona de agotamiento. Dado que tenemos la línea de operación de la zona de rectificación, la línea de alimentación y la línea de operación de la zona de agotamiento, podemos dibujarlas o esbozar las etapas de equilibrio, ¿cierto? Dado que nos dicen que el condensador es total, nosotros vamos a tener solo una etapa de equilibrio que va a corresponder al condensador. Posteriormente viene un plato real, ¿no es cierto? Posteriormente viene el segundo plato, que en forma adicional es el plato de alimentación. Fíjense que el plato de alimentación está entre el plato 1 y el plato 2, ¿no es cierto? Normalmente, para poderlo establecer de manera fidedigna y más exacta, la línea de alimentación o el punto de intersección de estas tres curvas normalmente queda encapsulado en un plato. En este caso quedó al medio y podemos decir que queda asignado al plato 2 o al plato 1. De esa manera vamos a tener una etapa de equilibrio, dos etapas de equilibrio, tres etapas de equilibrio, y la última va a corresponder al hervidor, ¿no es cierto? Que es el calderín de la torre. Entonces vamos a tener que diseñar tres platos más el calderín y el condensador total. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó claro? Ya, de nuevo, volvamos al problema. Partimos encontrando los caudales molares, ¿no es cierto? Eso ya lo determinamos utilizando los pesos moleculares y las concentraciones máximas. Posteriormente, determinamos la razón de reflujo mínima, ¿no es cierto? Para lo cual necesitamos la línea de alimentación. Y para poder determinar las características de la línea de alimentación, necesitamos las características de la alimentación, si es vapor saturado, líquido saturado, una mezcla de vapor y líquidos saturados, líquido subenfriado o vapor sobrecalentado, que son las distintas alternativas que tenemos dentro de nuestro problema. Entonces, en base a eso, determinamos el Q, y con el Q determinamos la línea de alimentación. Con ello determinamos la razón de reflujo mínima, y con esta razón de reflujo mínima trabajamos sobre ella para poder asegurar que la torre tenga una cantidad de etapas finitas. Posteriormente esbozamos las curvas de operación de zona de rectificación y agotamiento, y dibujamos esbozamos las etapas de equilibrio. ¿Ya? Ahora, uno de los temas más importantes es poder determinar los caudales de vapor que se condensaran y la cantidad de vapor generado. ¿Ya? Porque obviamente teniendo esas cantidades vamos a poder saber la cantidad de calor que nosotros tenemos que agregar al sistema, o la cantidad de calor que tenemos que retirar cuando condensamos los vapores de la torre de destilación. Entonces, esa va a ser la última pega que vamos a tener asociadas a este problema. Fíjense que hemos avanzado bien rápido, pero normalmente uno avanza más rápido en estos problemas porque yo tengo todo graficado de antemano. Ya, o si no, tendría que estar graficando las curvas con ustedes y va a ser un poquito complicado. Yo prefiero mostrarles los gráficos ya elaborados, y que ustedes van a tener que trabajar en la segunda patita de la clase elaborándolos ustedes mismos. ¿Ya? Obviamente voy a sacar algunas cosas que son accesorias al problema, dado que no van a agregar, o sea, me interesa pesquisar estos puntos de acá, ¿no es cierto? Que pueden esbozar los gráficos y pueden hacer los balances de masa sobre la columna. Entonces, determino los caudales de vapor que se condensaron y la cantidad de vapor generado por el calderín. ¿Ya?
Y para eso necesitamos hacer los balances de masa respectivos. Ya. Ya, para determinar los caudales de vapor que se condensaran y la cantidad de vapor generado por el calderín, primero que todo tenemos que determinar o tener los caudales del producto de cola y el producto de cabeza, tal como se muestra aquí, ¿cierto? El producto de cola tiene un caudal de 6,99 y el producto de cabeza tiene un caudal de 10,15 kilogramos partido por kilomol. Ah, no, estos son kilogramos partido kilomol. Kilomol partido en hora. Corregirlo al tiro, si no. Estos son kilomol. Y me explicar muchas veces uno se da cuenta de estos detalles. Ya, ahora sí están corregidas las unidades. Ya. Entonces, tomando los caudales del producto de cola, ¿no es cierto? Que es la cantidad de líquido que nosotros vamos retirando desde el calderín, y el producto de cabeza, que es la cantidad de líquido que nosotros retiramos en la parte superior de la columna y que está enriquecido en la componente más volátil, ¿cierto? Para poder determinar la cantidad de líquido que nosotros devolvemos a la columna, recuerden que del vapor que nosotros sacamos, ¿no es cierto? En la parte superior nosotros lo condensamos completamente y una fracción la devolvemos a la columna y otra fracción la sacamos como el producto, ¿no es cierto? El líquido que nosotros devolvemos es importante para poder enriquecer los vapores que van subiendo por la columna. De esta manera, si nosotros tenemos el cociente entre la cantidad de líquido que nosotros devolvemos y la cantidad de líquido que nosotros sacamos, que es la razón de reflujo, nosotros podemos encontrar, dado que conocemos la razón de reflujo, podemos encontrar la cantidad de líquido que se devuelve por la columna, que en este caso tiene un valor de 24,87 kilomol partido por hora, ¿cierto? Y esto es porque estamos haciendo un balance de masa en la parte superior de la columna. ¿Alguna duda? Consulta con ese balance de masa, ¿se entiende? ¿Está claro? Ya. Sigue que ahora tenemos que encontrar una relación tenemos que encontrar la cantidad de vapor que sube en la columna en las distintas zonas, ¿no es cierto? Porque recuerden cómo estamos poniendo una alimentación. Esta alimentación tiene unas ciertas características que hacen que me cambien la cantidad de moles que se mueven en una zona u otra de la columna. ¿Ya? De esta manera, nosotros sabemos que ya, en primera instancia, ¿qué sabemos de la columna? ¿Ya? Primero sabemos que la alimentación es vapor saturado y la relación entre los caudales de líquido vapor, que es lo que nosotros acabamos de determinar, ¿cierto? Ya. ¿Nosotros qué sabemos de la columna? ¿Cierto? Que la cantidad de vapores que suben por la columna en la zona de rectificación, que es el balance de masa que está acá, es la suma del líquido que yo devuelvo a la columna más el producto de cabeza que yo retiro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los vapores que yo produje en la columna, los condensé, ¿no es cierto? Y en parte de estos vapores condensados los utilicé como producto final o producto cabeza de mi columna y parte de los líquidos los devolví. De esa manera, la cantidad de vapor que sube por la zona de rectificación es la suma de la cantidad que recirculé más la cantidad que saqué total, que es este balance que se muestra acá. ¿Ya? Y en forma adicional,
nosotros, ¿qué sabemos de esta corriente de vapor que va ascendiendo? ¿No es cierto? Esa corriente que va ascendiendo, primero, proviene desde la parte inferior de la columna, ¿no es cierto? Del calderín. Y estos vapores van subiendo en los platos hasta que llegan al plato de alimentación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el plato de alimentación? Dado que la alimentación total de nuestro sistema es vapor saturado, toda la alimentación que nosotros estamos ingresando a la columna se va a sumar a los vapores que suben por el calderín, ¿no es cierto? Por eso, la cantidad de vapor que nosotros encontramos en la parte superior de la columna es la suma de los vapores que suben desde la zona de agotamiento más los vapores que yo añadí por la alimentación. De esa manera se justifica este segundo balance de masa. Fíjense que este balance de masa es dependiente de las condiciones de la alimentación. Si la alimentación fuese distinta, por ejemplo una mezcla de vapor y líquido saturado, solo una fracción de la alimentación va a sumarse a los vapores que suben desde la zona de agotamiento. Caso contrario, puede cambiar este balance de masa y podemos inclusive no sumarle ningún miembro asociado a la alimentación, siempre y cuando ésta sea líquido saturado o líquido subenfriado, en cuyo caso vamos a restar parte del vapor que va subiendo al líquido que baja, ¿no es cierto? Entonces, muy importante saber las características de la alimentación para poder determinar los flujos de vapor y líquido que se desarrollan en la columna y específicamente en este punto de acá. Por otro lado, dado que el vapor de la alimentación es saturado, este vapor o esta alimentación no va a sumar ni va a restar ningún mol a los líquidos que se mueven a lo largo de la columna. ¿Eso qué quiere decir? Que el líquido que baja por la columna en la zona de enriquecimiento es exactamente igual al líquido que baja en la zona de agotamiento. Y eso, de nuevo, es consecuencia de que la alimentación es vapor saturado. De esta manera, encontrando la cantidad de líquido que baja por la zona de agotamiento, que es exactamente igual a la zona de enriquecimiento, encontramos que L raya, ¿no es cierto?, es 24,87. Nosotros sabemos que la alimentación es 17,14 y de esa manera, reemplazando cada uno de estos miembros en este grupo de ecuaciones, podemos encontrar que el caudal de vapor que se encuentra en la zona de enriquecimiento va a tener un valor de 24,87 más, ¿no es cierto? Este 24,87 es el líquido que nosotros estamos devolviendo a la columna, más el 10,15 que es la cantidad de producto de cabeza que nosotros estamos retirando. De esa manera la cantidad de vapor que sube es 35,02. Y tomando este 35,02 y el flujo de alimentación, podemos encontrar que el vapor que viene de la zona de agotamiento, ¿no es cierto?, que es generada por el calderín, es 17,88 kilomol por hora. ¿Y por qué es tan importante este caudal? Este caudal es tan importante porque nos permite estimar la cantidad de energía que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Si nosotros queremos generar esta cantidad de vapor, vamos a tener que añadir una cantidad de energía que permita la vaporización de esta cantidad, ¿no es cierto?, para poder propiciar el funcionamiento de la columna. Y por otro lado, la suma de este vapor de acá, o sea, la cantidad de vapor que sube por la columna en la zona de rectificación, también es muy importante porque nos permite saber los caudales de refrigeración necesarios en la parte superior de la columna. ¿Alguna duda, consulta con el problema que acabamos de resolver? ¿Quedó claro? Ya, pregunta, dado que ya resolvimos el primer problema, necesito que por favor descarguen el problema que se encuentra en archivos de Teams. Ya, les voy a dar las instrucciones. Ya, acá ustedes, si ustedes se meten a la reunión, esto es como de perogrullo, pero ya, si ustedes van a la reunión tal como se muestra acá, ustedes van y van a archivos, ya, y en cátedra les va a salir el enunciado que yo requiero que descarguen.
Entonces este es el archivo que ustedes tienen que descargar para que podamos resolver el problema interactivamente. Tal como comentó Nicolás, yo les voy a entregar las características del diagrama de equilibrio, ¿ya? Si nosotros abrimos este problema, que es el mismo que yo tengo proyectado acá, recuerden, descarguen esto por favor, y esto se lo acabo de subir. Entonces, ustedes descarguen el enunciado de la pregunta, y si descargan el enunciado van a encontrar que va a decir lo siguiente. Ya les voy a dar un par de minutitos para que lo descarguen, por mientras lo voy a leer, ya para facilitarle un poquito el desarrollo que vamos a realizar de manera interactiva. Ya, una vez que lo termine de leer, vamos a decidir si nos tomamos un break o no. ¿Ya? Ahí lo evaluamos. ¿Ya? Dice, problema 2. Los datos de equilibrio y de ebullición para el sistema acetona-metanol a 760 miligramos de mercurio se dan en la siguiente tabla. ¿Ya? ¿Qué es esta tabla de acá? Entonces, fíjense que con esta tabla de acá yo puedo fabricar este esquema de aquí. ¿Ya? Esta es una de las cosas, de hecho, que les dije que les iba a explicar, ¿ya? Entonces, primero vamos a leer el problema y después nos vamos a ir al detalle de esta tabla que se muestra aquí, ¿ya? De todas maneras, yo no se los voy a pedir en la clase interactiva que esbocen el gráfico porque les puse el gráfico simplemente, ¿ya? Y ustedes lo van a utilizar en base a lo que hemos visto hasta ahora. Ha de diseñarse una columna para separar una alimentación que contiene 25% molar de acetona, 65% molar de acetona en producto cabeza y 10% molar de acetona de producto de cola. Entonces, nos dan las características de las distintas fracciones o corrientes que tenemos en nuestra torre de destilación. Alimentación 25%, producto cabeza 65% y producto de cola 10% de acetona. La alimentación entra con una mezcla en equilibrio de 30% líquido y 70% vapor, ¿no es cierto? Aquí obviamente es distinto el problema que acabamos de resolver porque el problema anterior era vapor saturado y aquí vamos a tener una mezcla de líquido con vapor saturado. Y obviamente eso va a distorsionar los caudales de líquido y vapor que se van a desarrollar en nuestra torre de destilación. Se utilizará una reacción de reflujo del doble del valor mínimo y la columna operará con un calderín externo, ¿ya? Y obviamente eso no es ninguna novedad, ¿cierto? El calderín externo nos va a permitir alimentar de vapor a la columna. El producto de cola se retira del calderín. El condensador, reflujo y producto de cabeza sale del condensador a su temperatura burbuja. ¿Ya? Y eso quiere decir que no subenfriamos ni sobrecalentamos las corrientes que estamos evaluando. El condensador, reflujo y producto sale del y nos dan los calores latentes molares para ambos componentes son de 1385 BTU por libra mol. ¿Ya? Las preguntas asociadas al problema no están acá, sino en el Mentimeter que vamos a desarrollar en conjunto. Dado el enunciado que se encuentra acá, obviamente vamos a tener que resolver algunas preguntas, muy en la sintonía de lo que hemos visto hasta ahora, pero les voy a explicar cómo esbozar este gráfico que se muestra acá, que es relativamente sencillo. Acá nos muestra un diagrama de equilibrio, donde nos muestra la proporción que existe de líquido-vapor de acetona para determinadas temperaturas. Podemos encontrar que para una temperatura de 64,5 grados no va a haber concentración de acetona ni en el líquido ni en el vapor, ¿ya? A medida que nosotros vamos bajando la temperatura, observamos que la fracción de acetona en el líquido va aumentando hasta llegar a 1, que va a corresponder al punto de ebullición de la acetona pura. Y acá, obviamente, arriba de esta temperatura puede corresponder al punto de ebullición del otro líquido puro, ¿ya? Pero acá se va a formar una mezcla azótropa y eso significa que no vamos a poder aumentar más la concentración de lo que se muestra en este punto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué se muestra acá? Nos muestra la relación que existe entre el líquido y el vapor, ¿cierto? A determinadas temperaturas. En este caso, a 63,5 grados Celsius, la concentración de acetona en el líquido va a ser de 0,05 y la concentración en el vapor va a ser de 0,1.
a medida que nosotros vamos disminuyendo la temperatura, por ejemplo a 62,5, vamos a encontrar que la concentración en el líquido va a ser 0,1 y la concentración del vapor 0,186. Entonces, para poder esbozar esta curva, nosotros tomamos, por ejemplo, el dato de 0,05, que corresponde a la concentración del líquido, es decir, corresponde al eje X, y tomamos el 0,5. ¿Cierto? Ese 0,5 se le asigna una concentración de 0,1, más o menos. Fíjense que si yo tomo el 0,5, voy a observar que junto intersecta el 0,1 en la curva de equilibrio. Para en la concentración del líquido de 1, la concentración del vapor va a ser 0,186, tal como se muestra en esta curva. Entonces ustedes toman en el eje X la concentración del líquido y en el eje Y la concentración del vapor y van a observar que van a poder graficar esta curva que se muestra acá arriba. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó claro? Ahora tomando este diagrama, ustedes van a poder responder las siguientes preguntas que se van a plantear en el Menti. ¿Ya? Yo sugiero que nos demos unos 5 o 10 minutitos de descanso. Yo les voy a dejar el Mentimeter compartido y posteriormente retomamos resolviendo 4 preguntas interactivas con lo que vamos a terminar la clase de hoy. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Súper, les voy a compartir el Menti. ¿Ya? Y la idea es que aprovechen el break para poder conectarse al Menti y poder partir de manera inmediata con la clase interactiva. ¿Ya? Ahí sí, nos vemos a las 10:05. ¿Les parece bien? Me parece súper bien un break de 10 minutitos entre la clase para que podamos retomar en lo sucesivo. ¿Ya? Nos vemos en 10 minutitos.
Ya, retomemos la segunda patita de la clase, ¿ya? Que esperemos que sea lo más ejecutiva posible. Ya son 4 preguntas que van a tener un determinado tiempo para irlas contestando. La idea es que puedan efectivamente realizarlas. Mi recomendación es que lo intenten al menos, ¿ya? Porque les va a servir sobre todo en el proceso de retroalimentación, ¿ya? Vayamos al Menti para poder comenzar. ¿Ya? Hay 4 personas, bueno, hay poquita gente, 5. Esperemos que se puedan conectar un poquito más. No sé si se alcanza a ver aquí hay 6. Ya, vamos a partir. Les voy a dar todo tiempo, como del orden de 5 o 6 minutos por pregunta. ¿Ya? Y obviamente las vamos a retroalimentar y eso va a ser un proceso un poquito más rápido, considerando que ustedes intentaron hacer las preguntas. ¿Ya? Vamos a partir. Ya, tienen que determinar el reflujo mínimo, la pregunta clásica, ¿ya? Ahí sí, ahí hay algunas alternativas y la idea es que ustedes intenten encontrar ese reflujo mínimo, ¿ya? Ahí sí los voy a dejar trabajar para que puedan ir contestando la pregunta.
Ya, súper. La razón de reflujo mínima es 3,3. Ya, obviamente vamos a retroalimentar la respuesta que tiene. Ya, ¿cuál es la razón de reflujo mínima? Ya, ¿y qué nos dicen en el problema? La alimentación entra como una mezcla en equilibrio de 30% de líquido y 70% de vapor. ¿Eso qué quiere decir? Que como un 30% de la alimentación va a irse por la zona de agotamiento. Eso significa que el Q va a ser igual a 0,3. Y así el Q es igual a 0,3, la ecuación de la recta que describe la línea de alimentación se describe a partir de esta ecuación de acá, reemplazando el Q como 0,3. Al tomar el Q como 0,3 y esbozando la línea de alimentación, ¿no es verdad? La línea de alimentación queda determinada por esta curva de acá, ¿no es cierto? Que uno no es necesario que la grafique completamente. Yo la esbocé de esta manera porque era más sencillo hacerlo simplemente. ¿Ya? Entonces aquí lo que hice yo es tomar x igual 0 y en x igual 0 el intercepto con el eje y o el coeficiente de posición es 0,25 partido 1 menos 0,3 y eso es 0,35. Entonces el 0,35 me indica el coeficiente de posición y cuando reemplazo esto con rayos y cuando reemplazo esto con i igual 0 voy a encontrar el valor de x correspondiente que me va a entregar el punto de acá. Entonces tomando ambos puntos yo grafico esta línea de alimentación. Tomando eso en cuenta, yo sé que la alimentación parte o debe partir en el punto 0,65, 0,65 y tomo la intersección y el intercepto en este caso es 0,15 y de este 0,15 tomando en cuenta que conozco el XD, ¿no es cierto? Que es el coeficiente, o sea, este valor de acá que corresponde al coeficiente de posición y XD corresponde a la concentración de la línea de la concentración del producto de cabeza. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos encontrar que el, eh, el reflujo mínimo tiene un valor de 3,3. Tomando eso en cuenta, vamos a resolver el segundo problema y vamos a ver qué tal está la competencia asociada a la destilación. Hugo Morales, ya todos están más o menos similares. Ya, ahí sí súper bien. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué nos preguntan en la siguiente pregunta? ¿Cuál es la cantidad de platos de la columna? Y aquí nuevamente les voy a dejar un tiempo holgado para que alcancen a encontrar los platos, ¿ya? Aquí tienen que, obviamente, encontrar la nueva coeficiente de posición de la línea de operación de la zona de rectificación y con eso se van como tubos para poder encontrar la de la zona de agotamiento y ahí poder esbozar la cantidad de platos asociados a la columna. ¿Ya? Ahí sí los voy a dejar trabajar para poder retroalimentar posteriormente.
falta algunos segunditos para poder ver cuál es la respuesta correcta. Recuerden aquí que tienen que considerar que existe un calderín y un condensador total. Ahí sí, la cantidad de platos de la columna es 6, ¿ya? Era fácil confundirse, por si acaso, entre 8, ¿ya? Porque acuérdense que está el calderín y el condensador. Ahí sí, obviamente vamos a retroalimentar la respuesta. Ya que tenemos la razón de reflujo mínimo, determinamos la razón de reflujo de nuestra torre, que va a ser 2 veces la mínima, que en este caso va a ser 6,67. Con este 6,67 encontramos el intercepto de la línea de operación de la zona de rectificación con el eje Y, ¿cierto? O el coeficiente de posición, y dado ese coeficiente de posición, ¿no es cierto?, que nos da 0,085, que se grafica ahí, y tomando el punto de 0,65065, que es la concentración del producto de cola, y tomando en cuenta la concentración del producto o sea, de cabeza el 0,65, el producto de cola es 0,1, podemos basar en primera instancia la curva de operación de la zona de rectificación. Con el intercepto de esta curva con la línea de alimentación podemos bozar la curva de operación de la zona de agotamiento y poder encontrar la cantidad de etapas, ¿no es cierto? La primera etapa va a corresponder al condensador, después vamos a tener 6 platos y vamos a tener el rehervidor. De esa manera tenemos que diseñar 6 etapas de equilibrio dentro de nuestro sistema. ¿Alguna duda, consulta en cómo se encuentra la cantidad de etapas de equilibrio? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, vamos a ir al siguiente Menti, ya que ya resolvimos la parte más gruesa del problema, pero ahora vamos a hablar sobre los calores involucrados tanto en el calderín como en el condensador, ¿no es cierto?, que nos van a permitir estimar las áreas de transferencia de ser necesario. Vamos a ver quién fue el que le pudo encontrar la cantidad de platos. Ahí sí, muy bien, ¿cierto? Y aquí vamos a tener la pregunta 3 de 4. Es decir, nuevamente les voy a dejar unos minutitos para que puedan encontrar la cantidad de calor asociada al problema. Ahí lo superé un poco. Ya, ahí está la pregunta, no se la había alcanzado a proyectar. Ya, ahí está la pregunta, ahí sí la retroalimentamos en unos minutitos más.
Ya. Finalmente el gasto de energía es 9.528 BTU por libra de producto de cabeza. ¿Ya? No está fácil hacer resolver este problema, un poquito distinto a lo que hemos resuelto, pero quería intentar ver cómo resolvían este problema ustedes. ¿Ya? Este era un buen distractor pedagógico, ahí les voy a explicar por qué. ¿Ya? Lo primero que haremos es, dado que no nos informan en el enunciado del problema, los caudales de alimentación de nuestra torre, nos vamos a dar una base de cálculo de 100 eh, libras mol de alimentación. Eso quiere decir que esas 100 libras mol de alimentación equivalen a íntegramente a lo que se elimina o se retira del producto de cabeza y de cola, ¿no es cierto? Y si uno hace los balances por componentes, asignándoles las concentraciones que correspondan a cada una de las corrientes, lo que uno va a obtener es la cantidad de producto de cabeza y la cantidad de producto de cola que se produce en nuestra torre de destilación. Tomando nuevamente la razón de reflujo, ¿no es cierto? Este problema ya lo vimos, ¿no es cierto? Esto ya lo vi, en este sentido de que ya hicimos esta relación entre los flujos molares. En este caso, la relación es, ocupamos la razón de reflujo, que es la cantidad de líquido que nosotros retiramos versus dividido la cantidad de destilado. En este caso, nosotros sabemos la cantidad de producto de cabeza que nosotros retiramos y como conocemos la razón de reflujo, podemos encontrar la cantidad de líquido que está recirculando, que estamos recirculando a la columna. Además, en la sección de enriquecimiento de la columna, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto, que la cantidad de vapor que llega a la parte superior de la columna eh, se condensa completamente y esa condensación se divide en dos partes. Una fracción que nosotros devolvemos a la columna, llamamos L, y una cantidad V, que es D. Acá tenemos un pequeño error. Ahí sí. Y la cantidad D, que es la cantidad de destilado que nosotros producimos o retiramos de nuestra torre de destilación. De esta manera, reemplazando, podemos encontrar que L y B tienen los siguientes valores: 184,8 y la cantidad de vapor es 257,48, tomando la razón de reflujo que acabamos de determinar, que era 6,67. De esa manera tenemos los caudales de líquido y vapor que se van a mover en la zona de rectificación de la columna. Por otro lado, nosotros sabemos que de la alimentación total, ¿no es cierto? Un 30%, ¿no es cierto? Si volvemos al enunciado del problema, eh, nos dicen que la alimentación es una mezcla de 30% líquido y 70% vapor. Eso quiere decir que un 30% de la alimentación se va por la sección de agotamiento, es decir, baja como líquido por la columna, y un 70% sube como vapor hacia la zona de enriquecimiento, tal como se muestra en este balance de masa. Fíjense que el balance de masa en el plato de alimentación es súper importante para poder conocer los flujos de vapor y líquido que se desarrollan en las distintas zonas de la columna. De esa manera, al despejar los vapores asignados, ¿no es cierto? Podemos encontrar que eh, el líquido que baja por la sección de agotamiento va a tener un valor de 214,8 y el vapor que sube desde la sección de agotamiento va a tener un valor de... Uy, que esto está raro. A ver. A ver.
esto sería 70. Dame un segundito, 70 por, o sea, más 257 puntos. Ah, no, creo que está bien. Entonces, esto 257,48 es igual a x más 70. 187. Ya. Aquí, pero voy a corregir un detallito. Esto de acá no es B, sino B raya. Así lo voy a aprovechar de corregir inmediatamente para que no se preste a confusión. Entonces, despejando de ese balance, nosotros podemos encontrar la cantidad de vapor que sube desde la zona de agotamiento, que aquí es B raya, ¿cierto? Aplicando el balance que se muestra aquí, podemos encontrar los vapores y los líquidos asociados a la zona de agotamiento, ¿cierto? Como parte de la alimentación era una mezcla de vapor con líquido saturado, obviamente parte del líquido va a bajar por la sección de agotamiento y parte del vapor va a subir por la sección de enriquecimiento, y eso nos va a permitir encontrar los vapores y los flujos de vapor y líquido que se encuentran en la zona de agotamiento. ¿Ya? Obviamente, para poder encontrar la cantidad de calor involucrada que necesita el calderín para producir el flujo de vapor B, nosotros utilizamos el calor latente de vaporización de la mezcla y el flujo asociado, ¿cierto? En este caso, el calor latente era 1385,94 y el flujo de vapor asignado a la sección de agotamiento era 187,48, y de esa manera podemos encontrar que el flujo de calor total es 259.836 BTU, pero nos están pidiendo por mol de producto de cabeza. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir esta cantidad por 27,7, que son la cantidad de moles de producto de cabeza, y de esa manera nos va a dar una cantidad de calor por mol de producto de cabeza de 95,28. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Vamos a la siguiente y última pregunta de la clase de hoy. ¿Ya? Ya. Aquí está la última pregunta. A ver si les voy a dar ahí algunos minutitos para que le alcancen a contestar.
Ya. Aquí salió bien. Ojalá que no me hayan visto la diapositiva que estaba arreglando ahí un detallito que había encontrado. Pero la respuesta correcta es 10.000, o sea, 109.117 BTU. O sea, son 10.917. Aquí me equivoqué, era ninguna de las anteriores. Ya, pero estaba cerca la respuesta. Ya, para poder estimar el flujo de calor que nosotros tenemos que retirar en el condensador, nosotros necesitamos la cantidad de líquido que baja en la sección de... Esto es... En este caso, la cantidad de energía que nosotros tenemos que retirar corresponde a la cantidad de vapor que sube por la sección de enriquecimiento. La cantidad de vapor que sube por la sección de enriquecimiento la determinamos y era 257,48. Entonces, 257,48 corresponde a la cantidad de vapor que sube por la sección de enriquecimiento. Y obviamente, al tener esa cantidad, y lo multiplicamos por el calor latente, eso corresponde a la cantidad de energía que nosotros tenemos que retirar del condensador, que es ligeramente distinto a lo que se muestra ahí, que es 356.851,8 BTU. Obviamente eso lo tenemos que dividir por la cantidad de producto de cabeza, que es 27,27, y eso nos va a dar una cantidad de 13.086 BTU por libra de producto de cabeza. ¿Cierto? Esa es la cantidad de calor que nosotros tenemos que retirar en el condensador, y eso obviamente nos va a permitir en primera instancia poder determinar el área de transferencia y la cantidad de líquido que nosotros tenemos que alimentar al condensador para satisfacer los balances de energía. Alumnos, ¿alguna duda, consulta con la clase de hoy? Vamos a ver de todas maneras los ganadores. Ya, dado lo que resolvimos. Y obviamente aquí vamos a tener NNN, gano la clase de hoy. ¿Ya? Nuevamente, como repaso, es súper importante tener en cuenta la alimentación para poder determinar los flujos que se desarrollan en las torres de destilación. Y de esta manera poder dimensionar los caudales de calor que se requieren tanto en el condensador como en el calderín para que se satisfagan las condiciones de funcionamiento de la misma. Ya es también importante poder determinar las razones de reflujo mínima necesarias para satisfacer también una cierta cantidad de platos adecuadas para nuestro diseño. ¿Ya? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quedó todo claro? ¿Todo claro, alumnos y alumnas? Profe, Sí. ¿subió usted alguna guía con ejercicios de esta unidad? Sí, que es muy parecida. De hecho, yo tomé un ejercicio de la guía para la clase de hoy para explicarlo un poquito más en detalle. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, no hay problema. ¿Buena otra consulta? Bueno, alumnos y alumnas, si no hay más consulta, podemos ir cerrando la clase de hoy. Eh, yo creo que nos vamos a ver después de la semana interludio. Voy a planificar alguna actividad de cierre de la asignatura. Tal vez haga un ejercicio de destilación o absorción de modo de cierre de la asignatura, y obviamente voy a tenerle las notas actualizadas sí o sí la próxima semana para que tengan claridad del examen y saber qué tanta dedicación tienen que ponerle a la última evaluación. Ahí sí, eso, alumnos y alumnas. Podemos ir cerrando la reunión si no hay más consultas, y quedo atento a sus correos, a cualquier duda, consulta que se pueda generar.
Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, hasta luego.